Hoy entonces vamos a estar trabajando con circuitos con resistencias en paralelo y en serie. Vamos a ver primero los arreglos y las fórmulas que vamos a aplicar acá son las siguientes. ¿Qué tenemos que recordar para resolver ejercicios o circuitos con resistencia en serie y paralelo? A ver, circuitos con resistencias en serie y paralelo. Y hablamos de la ley de Ohm. Y dijimos que la ecuación de la ley de Ohm es B es igual. Después vimos la fórmula de potencia eléctrica que dijimos que eran tres. Esas fórmulas son potencia igual a diferencia de potencial por intensidad de corriente. Y para elementos pasivos como la resistencia, puedo utilizar la fórmula de potencia igual a intensidad de corriente al cuadrado por resistencia. Si no conozco la diferencia de potencial, sino la corriente, puedo utilizar esa. Y si conozco el potencial y no la corriente, puedo utilizar la siguiente. La potencia es igual a la división de la diferencia de potencial al cuadrado sobre la resistencia. Muy bien, entonces necesitamos manejar qué son resistencias en serie y qué son resistencias en paralelo, por supuesto. Podemos decir que las resistencias se encuentran en serie cuando una está inmediatamente detrás de la otra en una sola línea de circuito. ¿Cómo las puedo representar? Puedo tener resistencias, por ejemplo, en esta forma, en línea recta, y tengo resistencias en serie. Tengo una R1, tengo una R2 y tengo una R3. Y esas resistencias están en serie. Pero yo también podría tener, por ejemplo, una resistencia acá, una resistencia acá y una resistencia acá. Y esas también serían R1, R2 y R3 y también se encontrarían en serie. Porque es como que yo doblara la línea recta, la convirtiera en una línea quebrada, pero simplemente es un cambio de posición, no es un cambio de arreglo, es el mismo arreglo de tres resistencias en serie. De hecho, vamos a irnos así como que más allá y vamos a hacer como una Z. Y aquí tengo mi R1, aquí tengo mi R2 y aquí tengo mi R3. Y ese arreglo también es un arreglo de resistencias en serie. Una de las cosas que tienen que saber es que las resistencias en serie, para hallar su equivalente, simplemente se suman. Si yo quiero hallar la resistencia equivalente de un arreglo de resistencias, vamos a llamarla RE o REQ. La resistencia equivalente de un arreglo de resistencia en serie no es más que la suma de cada una de las resistencias que se encuentran en ese arreglo. R1 más R2 más R3. Y si tengo más resistencias, pues yo agrego más resistencias. Tengo 4, 5, 6 resistencias hasta una resistencia enésima más Rn. También va a pasar esto con los potenciales. Cada resistencia se va a quedar con un potencial. El potencial total que yo le entregue a un arreglo de resistencias va a ser igual a la suma de los potenciales que van a quedarse en cada una de ellas. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de resistencias en serie, vamos a suponer esas tres que están arriba, y yo le entrego a ese grupo de resistencias 12 voltios, y la primera resistencia por efecto del circuito se queda con 6 voltios, la segunda se queda con 4 voltios, la tercera resistencia se va a quedar con 2 voltios porque ellas van a consumir esos 12 voltios que se les están entregando. Entonces la primera se quedaría con 6, la segunda con 4 serían 10 y a la tercera le tocarían solamente 2 voltios de los 12 voltios que yo les estoy entregando a ellas como arreglo en serie. La diferencia de potencial total en los extremos de un arreglo en serie es igual a la suma de las diferencias de potencial de cada una de las resistencias que forman dicho arreglo. Ahora, ¿qué va a pasar con la corriente eléctrica? La corriente eléctrica total de un arreglo en serie simplemente no va a cambiar, va a ser la misma que va a circular por la resistencia 1, va a ser la misma que va a circular por la resistencia 2, igual a la que va a circular por la resistencia 3 y así sucesivamente. Vamos a ver ahora las resistencias en paralelo y
vamos a comparar sus comportamientos. Tenemos resistencias en paralelo. ¿Cómo sé yo que unas resistencias están en paralelo? Bueno, el arreglo más común que uno consigue de resistencias en paralelo en los libros es este. Tienes dos líneas paralelas, por supuesto, y entre ellas voy a conectar resistencias. Aquí conecto una, aquí conecto la otra, y en este extremo voy a conectar la otra. Entonces esta es mi R1, esta es mi R2, colocarlo de este lado, y esta es mi R3. Para conectarse unas a otras, ellas se conectan por sus dos extremos. Por lo tanto, ese arreglo se le llama arreglo en paralelo. Yo podría modificar esto de diferentes formas y seguiría siendo exactamente el mismo arreglo. Yo colocaría esta resistencia, podría colocar esta resistencia inclinada hacia acá, coloco la otra paralela, voy a colocar esta aquí en forma vertical, esta acá, puedo colocar esta por acá, así, inclinada, y yo no he modificado el arreglo, siguen siendo las mismas tres resistencias en paralelo. ¿Sí lo notan? R1, R2 y R3. O podría tener este arreglo. Entonces ahí estábamos viendo, fíjense, un arreglo en paralelo en el que parece un trapecio, pero yo lo que tengo que ver es que los dos extremos de cada resistencia están conectados con los dos extremos de la siguiente. Y eso sigue siendo un arreglo en paralelo. Entonces fíjense, ¿cómo hallo la resistencia equivalente de un arreglo en paralelo? Yo puedo hacer que 1 sobre la R equivalente en un arreglo en paralelo sea 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más hasta 1 sobre Rn, dependiendo del número de resistencias en paralelo que yo tenga. Pero podemos decir que la resistencia equivalente de un arreglo en paralelo es el inverso de la suma de los inversos. O sea, yo puedo decir R1 a la menos 1 más R2 a la menos 1 más R3 a la menos 1 más hasta Rn a la menos 1, pero todo eso también tiene que estar elevado a la menos 1. ¿Qué era lo que hacíamos aquí? Cuando hallábamos 1 sobre RQ, 1 sobre R equivalente, después le hacíamos el inverso para hallar ese valor verdadero. Pero si yo aplico esta fórmula, que en la calculadora no es más que utilizar la tecla menos 1 o X a la menos 1 para cada uno de estos valores, y después a la suma le aplico otra vez esa misma tecla, ya yo tengo resuelto la resistencia equivalente. Es sumamente sencillo. Entonces, los arreglos en paralelo, ahorita estamos hablando de las resistencias en paralelo, se hacen mediante la suma de sus inversos y se cumplen. En el caso de la resistencia en serie, por ser una suma, la resistencia equivalente total es mayor a la mayor de ellas. En el caso de las resistencias en paralelo, la resistencia equivalente de un arreglo en paralelo siempre va a ser menor a la menor resistencia de ese arreglo. ¿Cómo se comportan los potenciales? Déjenme dibujar acá los tres ejemplos. Yo hice uno así. Donde tenía R1, R2 y R3. Y tenía otro que era así como un trapecio, donde tenía R1 acá, R2, R3. Y el otro era como una Z, ¿verdad? Como una N invertida. Así y así. R1, R2 y R3. Si ustedes miran los extremos de las resistencias y sabemos que ahí cae un potencial, fíjense, este punto que está acá es este mismo punto que está acá y es este mismo punto que está acá. Esto es una sola línea. No hay resistencias intermedias que me eviten que el potencial que vaya a caer en esa resistencia sea el mismo. Igual pasa aquí arriba. Entonces, si yo someto este arreglo a, por ejemplo, 10 voltios, en cada una de esas resistencias caen 10 voltios. Porque no hay quien me
quien me modifique ese valor en el transcurso del arreglo en paralelo. Entonces, el potencial total de un arreglo en paralelo va a ser el mismo para cada una de las resistencias que formen ese arreglo. ¿Y qué pasa con la corriente total? La corriente total de un arreglo en paralelo va a ser la suma de las corrientes que pasan por cada una de las resistencias que forman ese arreglo en paralelo. ¿Cómo descubro yo eso? Fíjense bien, lo que les quería mostrar era el comportamiento de estos dispositivos de la resistencia en un circuito en paralelo. Vamos a hacer esto acá, vamos a hacer aquí la resistencia 3 y aquí bajo otra resistencia R1 y aquí coloco la resistencia R2. Entonces tengo R1, tengo R2, tengo R3 en paralelo, todas están en paralelo. Aquí tengo mi fuente que va a entregarme la fuerza electromotriz para yo mover ese circuito. Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente eléctrica? Fíjense bien, el circuito a través de su fuente entrega una corriente total. Esa corriente total va a venir por acá. Esa es mi I total. Vamos a ponerla aquí como IT. Esa es mi corriente total. Cuando la corriente total sale de la fuente a través de este conductor, se consigue con una bifurcación, con un doble camino. Puede ser hasta un triple, cuádruple camino. En ese momento, cuando la corriente detecta una bifurcación o una multiplicación de las vías por la cual se tiene que desplazar, entonces ¿qué pasa? Que ella va a entregar parte de ella, se la va a entregar a esta resistencia 1 y a esa corriente la vamos a llamar la corriente 1, la intensidad de corriente 1. Por supuesto, si aquí viene por ejemplo un amperio y aquí se quedan 0,3 amperios, me van quedando 0,7. Voy a ponerle números para que lo vean. Si aquí hay un amperio, como ejemplo, entonces aquí se quedarían 0,3 amperios. Entonces, ¿cuánto quedó aquí? 0,7 amperios. Pero en lo que llega a este punto se consigue otra bifurcación. Lo que quiere decir que ella otra vez va a entregar parte de sí por una rama y la otra parte por la otra rama. Entonces, ¿qué hace? Entrega una parte por acá hacia R2. Y como es para R2 la voy a llamar I2. Y vamos a suponer que le entrega aquí 0,5 amperios. Ahí 2. Entonces, el resto de la corriente no se consigue más bifurcaciones, simplemente llega acá y ya atraviesa R3, por lo tanto ella va a ser I3. De los 0,7 que venían, se quedaron 0,5 en R2, entonces en I3 pasarían 0,2 amperios. ¿Qué va a pasar en el regreso de la corriente a la fuente? Fíjense, la I3, que es 0,2 amperios, sigue por R3, viene para acá, llega hasta este punto donde consigue este nodo, que es una bifurcación otra vez, pero aquí no se divide porque ya ella viene de regreso. Aquí se une con la I2. Entonces aquí los 0,2 amperios se consiguen con los 0,5 que pasaron por R2 y se suman otra vez, forman los 0,7. Esos 0,7 se consiguen con estos 0,3 que venían de R1, se suman y vuelven a ser otra vez la corriente de 1 amperio que salió de la fuente. La corriente que salga de una fuente hacia un circuito eléctrico
independientemente de todos los caminos que tenga en el circuito, cuando regrese a la fuente tiene que tener el mismo valor con el que salió. Perfecto, entonces ya vimos el comportamiento de la corriente. Sabemos que aquí sale la I total, que la I total en este nodo, se llaman nodos, los puntos de bifurcación se van a llamar nodos, entrega una I1, aquí hay una I parcial, esa I se divide en este nodo en dos más, entrega una I2 y aquí entrega una I3. Y por supuesto todas esas corrientes que se entregan se recogen nuevamente al final y ellas se devuelven al punto de partida.